cultural de la embajada, se queda sin trabajo, por supuesto, y sin saber bien qué hacer. Y entonces ahí empieza a trabajar, un trabajo muy singular que le tocó, que fue el secretario personal de Pablo Neruda durante un tiempo, un par de años, no fue tan corta su estadía. No hay mucho escrito en relación a ese periodo. Sin lugar a dudas, debía ser bastante más fecundo de lo que escribió al respecto, ¿no? Pero bueno, sí, fue el secretario personal de Neruda durante algunos años, hasta que finalmente se volvió a México y ahí, digamos, estableció su domicilio definitivo, el lugar, ahí ya iba después morir. Eh, Observan, ¿no? En definitiva, el tiempo que pasó en Guatemala fue realmente muy, muy corto. Eh, por supuesto, en México hizo toda su carrera como escritor. El libro que les dejé a ustedes para que leyeran se llama Obras completas y otros cuentos. Es de 1959 y es el primero de envergadura. De envergadura me refiero que que sea importante en su biografía, ¿no? Porque es un librito chiquito. Así que eh, elegí ese libro para dar y no otro que tenía también la otra posibilidad. Después, si quieren, se los subo, que se llama La Oveja Negra y demás fábulas. Eh, Porque me interesaba como esta especie como de carácter transicional que va a tener obras completas. Quiero decir, va a ser un libro en el que él todavía va a aspirar a cierta forma más reconocible de lo literario, ¿no? Del cuento, dentro del cuento corto, pero en donde ya se empiezan a gestar las formas que lo iban a caracterizar, que son las que tienen que ver con el microrrelato, ¿no? Quiero decir, en este libro, en Obras completas y otros cuentos, vamos a tener las características que germinalmente, ¿no? O sea, las características que van a aparecer en toda su obra también, ¿no? Se van a tratar, en muchos casos, de textos hiperbreves, muy cortos, que van a apelar, por un lado, por supuesto, a la intertextualidad, como todo texto hiperbreve, ahora vamos a ver, es una de las características, esto es a la relación con otros textos, ¿no? Con otras formas de, iba a decir textos, no siempre son necesariamente textos escritos, ¿no? Son como formas de la cultura a las que se accede, el carácter paródico que tiene el texto, que ustedes verán desde el propio título, ¿no? La idea de obras completas y otros cuentos, y además para hablar de un primer libro de un autor, ¿no? Eh, es todo un gesto ese, ¿no? Un gesto que tiene muy poco, sobre todo algo que va a caracterizar siempre a la obra de Monterroso. Va a ser libre de toda solemnidad, ¿no? Tratando de esquivarle el bulto a la solemnidad. Y por otro lado, siempre la presencia del humor negro, ¿no? La idea de las situaciones que involucran muerte y tensión, pero vistas desde un costado mucho más risible, más, si se quiere, más distendido, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, ustedes habrán visto Mr. Taylor, ¿no? Que claramente es un texto plagado de humor negro. Decía, con este texto, con este libro, Monterroso empieza a definir este género tan controversial que es el del micro relato, en el que él, por supuesto, si bien él no va a ser el inventor, ahora vamos a ver que tiene una larga tradición, una larga historia, él sí va a ser, me parece a mí, uno de los encargados de darle su forma definitiva al género, ¿sí? La forma definitiva y cristalizarlo, ¿no? En un contexto en el que hasta ese momento no era tomado muy en serio como forma literaria. O sea, yo decir en serio y decir, el propio Monterroso le esquivaría el bulto a la palabra, tomárselo en serio, ¿no? Me refiero tenido en consideración, ¿no? ¿Qué es lo que quiso hacer Monterroso según sus propias palabras? Bueno, decía, quiero hacer una prosa que sea tan breve, tan condensada, que las interpretaciones de lo que digo sean virtualmente infinitas. Fíjense cómo esto en cierta medida retoma algo que nosotros habíamos estado hablando, que tiene que ver con la consideración sobre el lector. Quiero decir, Monterroso va a compartir generación con todos los autores que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Con Fuentes sobre todo, con García Márquez. Comparten generación y comparten, y esto es más importante, comparten lecturas. Y comparten cierta mirada se desprende de esas lecturas, que tiene que ver con el quehacer del lector. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos cuando vimos a Rulfo
y decíamos, era una de las cosas que había retomado la generación del boom. Esta mirada sobre el lector que ya no es el tipo que decodifica un texto, sino que es un tipo que a partir de determinado texto construye un sentido. Eso provoca en las escrituras que vienen desde esta perspectiva una suerte de movimiento de corrimiento del escritor, ¿no? O por lo menos de la voz del narrador, que se corre hacia un costado y deja que el lector avance sobre el contenido argumental. Eso hay algunos críticos que lo matizan. Dice, bueno, eso es en realidad como una especie de gesto. Que no se replica en la realidad. En la realidad las interpretaciones están cifradas por el escritor, ¿no? O sea, las interpretaciones posibles están cifradas por el lector y esa idea de la interpretación infinita que le interesaba a Monterroso es una falacia. Ya no sé si es una falacia, pero sí es un horizonte, ¿no? Una idea de un espacio hacia el que dirigirse como escritores, ¿no? El espacio hacia esta especie como de corrimiento desde de lo argumental y para dejar que entre la mirada del otro, ¿no? Eso para mí es un gesto verídico, válido, quiero decir. Decía, Obras completas y otros cuentos es la piedra angular, digamos, a partir de ahí empieza a publicar una serie de libros, pero en realidad publicó muy poco, como van a ver ustedes en Juan Forn, publicó muy poco, muy pocos libros, le interesaba mucho el retrabajo, la corrección de sus textos y demás, y le pensaba, y eso le hacía bastante trabajosa la actividad de la escritura, ¿no? Después de Obras completas y otros cuentos, está La oveja negra y demás fábulas. Hay, dentro de los más memorables, uno que se llama La vaca. De La vaca ustedes ya leyeron un texto cuando vimos a Rulfo, que tenía que ver con el género fantástico. La vaca a mí lo que me gusta es que es un libro muy singular porque, digamos, trabaja sobre como una especie de base genérica, muy anfibia, muy irregular, porque son textos que en algunos casos son más ficcionales, pero en otros casos son más argumentales, ¿no? Y tienen como tiene el ensayito sobre Rulfo, un carácter ensayístico, justamente, ¿no? Pero condensado todo en un espacio muy breve. Eso me parece formidable, ¿no? El género microensayo. Las que cursan conmigo literatura argentina verán que también el género me interesa en muchos sentidos y de la mano de muchos autores. Por ejemplo, uno que lo cultivó de forma para mí espléndida, que fue Ricardo Piglia, ¿no? Para mí el mejor microensayista no era tan micro igual como Monterroso, pero microensayista de la literatura argentina. Bueno, hecha esta breve introducción, antes de empezar sobre las interpretaciones teóricas sobre la obra de Monterroso, quería decir algunas cuestiones sobre el género. Este género que decíamos, él ayudó a cristalizar, a cosificar en cierta medida, que tiene que ver con el microrrelato. El microrrelato, en primer lugar, decirles que tiene una larga historia en realidad, ¿sí? Quiero decir, como antecedentes había microrrelatos, había en la literatura clásica, no tanto, bueno, en la literatura también, pero en las distintas expresiones de la cultura, por ejemplo, romana, en la tradición, vieron que los romanos eran muy grafiteros, quiero decir, de escribir en las paredes y demás, en general con tiza, pero aquellas expresiones que sí quedaron en la historia, y que pudieron ser recogidas por los arqueólogos, hay bastante también de microrrelato. También en la enorme tradición de epitafios de los romanos hay bastante de microrrelato. Hay microrrelatos de la Edad Media, quizás no eran considerados como literatura, esto quiero decir, pero sí podemos rastrear el género mucho antes, o sea, retrospectivamente analizado. Una vez que se cristaliza como tal, retrospectivamente uno puede hacer un seguimiento y darse cuenta de que en realidad en tanto tal el género tuvo un desarrollo muy vasto, muy extendido desde hace mucho tiempo, ¿no? En la literatura oriental hay infinidad de microrrelatos y ya en Occidente
Hay microrrelatos dentro de los poemas en prosa y de los textos de Rubén Darío, algunos de Amado Nervo, como para ver. Hay microrrelatos en Vicente Huidobro. Hay microrrelatos en la tradición argentina, en la obra de Borges, sobre todo, en la de Bioy, ¿por qué no? En Marco de Nevi, que fue un gran microrrelatista, en Anderson Imbert, que también ya, digamos, trabajaban como desde una perspectiva más seria, ¿no? Más seria me refiero no por lo solemne otra vez, sino por rigurosa, ¿no? Desde el punto de vista del microrrelato. Pero sí, sin lugar a dudas, digamos, no podría entenderse a la obra de Monterroso, o aún la de Nevi, la de Anderson Imbert, y demás, si no lo vemos a la luz de la experiencia de las vanguardias. Fueron las vanguardias las que le dieron al microrrelato también cierto carácter como único, ¿no? Como esta idea del destello que viene a iluminar. ¿Qué es el microrrelato? Después de haber hecho este paseo por los antecedentes, que vemos que el género en realidad es muy antiguo, ¿qué es el microrrelato? Bueno, voy a trabajar sobre una definición del género que es de un crítico que se llama Ávila del Plano. Lo que voy a hacer es, voy a leer esa definición y después la voy a desglosar, ¿sí? Dice la definición: el microrrelato es una construcción literaria completa, de gran condensación semántica y síntesis expresiva, cuya principal característica es la brevedad de su contenido, responsable de su cariz de provocativa incompletud. El microrrelato tiene por característica fundamental el cruce de géneros, porque es una frontera de lo narrativo. Bien, acá yo encuentro un montón de cosas para comentar en esta breve definición. En primer lugar dice, el microrrelato es una construcción literaria completa, ¿sí? Más adelante va a decir, parece incompleta, el cariz de provocativa incompletud, parece incompleta, pero ese parecer incompleta es un recurso bien propio del microrrelato. El microrrelato como tal es una construcción literaria completa, ¿sí? Aun cuando parece incompleta. De gran condensación semántica y síntesis expresiva, logra con muy pocas palabras condensar una serie de significados, ¿sí? La principal característica, dice, por supuesto, es la brevedad de su contenido, responsable de su cariz de provocativa incompletud. Ya hablamos un poco de eso. El microrrelato tiene por característica fundamental el cruce de géneros porque es una frontera de lo narrativo, y acá me quiero detener. El microrrelato, como tal, entonces, es una suerte de frontera, de límite de lo narrativo. Lo narrativo llega, somos todo esto, acá está la prosa, la poesía, acá está el género de ciencia ficción, y esto es lo no literario, ¿sí? Lo no literario es toda otra forma, todo otro género discursivo, digamos, ¿no? Que no sea propiamente literario, no sé, una receta, un aviso clasificado. El microrrelato está justo en el borde. No se ve lo que estoy haciendo. Igual, créanme que no estoy haciendo nada importante. Es solamente para ayudarme a mí misma para explicar. Está en el borde. Es una frontera de lo narrativo. Más allá de lo literario. Más allá no es literatura, ¿sí? Pero, como es un género que sí o sí va a necesitar, como decíamos antes, de la intertextualidad, sí o sí, para lograr condensar, para lograr sintetizar, tengo que aludir, tengo que traer del lector una serie de conocimientos para poner en juego, ¿sí? ¿Por qué lo hago? Porque de esa manera me evito yo decir un montón de cosas, ¿sí? Si al lector le traigo sus propios conocimientos. Y por otro lado, porque esa es mi visión sobre el lector, diría Monterroso. El lector hace una serie de cosas, siempre hace una serie de cosas, ¿sí? Entre ellas está leer con sus propias lecturas, leer lo que está leyendo con las lecturas que tuvo anteriormente. Y con lecturas estoy otra vez, igual que en texto, ¿no? Usando el significado más amplio imaginable, ¿sí? Bien, entonces es una frontera de lo narrativo, pero que está a su vez atravesada por una serie de discursos sociales, muchas veces del orden de lo literario, muchas veces del orden de lo extraliterario, ¿sí? Muchas veces se caen de lo literario. ¿Por qué digo que se caen de lo literario? Porque muchas veces trabaja, digamos, va a tener una serie de géneros vecinos. Algunos van a estar de este lado, de la literatura, otros van a estar del lado de afuera, ¿sí? Géneros vecinos del microrrelato, el poema. Hay una gran serie de microrrelatos, justo no son los de Monterroso en su mayoría, pero una gran tradición del microrrelato que funciona como
como una especie de iluminación poética. Perdón. Del lado de acá también, de lo literario, por ejemplo, la fábula. Y ustedes lo van a ver en los textos de Monterroso, ¿sí? ¿Por qué la fábula? Porque me sirve, porque me evita decir un montón de cosas, ¿sí? Cuando yo empiezo contando, diciendo que se trata de una fábula y voy a hablar de una zorra, por ejemplo, ya sé que estoy aludiendo al personaje astuto. Estoy poniendo un ejemplo boludo, pero digo para que vean cómo funciona el sistema de alusiones, ¿sí? El sistema de alusiones con los que trabaja el microrrelato para cimentar esta especie de hipersíntesis que propone el texto. Del otro lado de lo literario hay miles de otros géneros discursivos con los que se conecta, ¿no? Desde el aviso clasificado, hay un famoso microrrelato de Ernest Hemingway que dice que tiene la forma de aviso clasificado. Dice algo así como, se venden zapatos de bebé sin usar, ¿no? Ahí, digamos, también es bien perturbador el texto, bueno, porque toda la serie de sentidos a los que alude, que los ecos del texto que provoca, ¿no? ¿Por qué no se usaron? ¿Qué pasó con ese bebé? ¿Sí? Del otro lado de lo literario, además del aviso clasificado, no sé, el graffiti que decía, originalmente también, digamos, género de enorme tradición adentro del género discursivo, de los géneros discursivos, y que incluso tiene mucho que ver como con los orígenes del microrrelato. El epitafio, como señalaba antes. Ay, me acabo de acordar, hay unos poemas, hay un escritor, no son microrrelatos, o sea, la alusión no sé si es tan pertinente, pero me acabo de acordar de unos poemas, de un autor, perdón, que escribía unos poemas que eran en un cementerio, y un autor norteamericano. Iba por el cementerio y viendo las lápidas y las inscripciones de las lápidas, le hacía un poema a esa persona, ¿sí? El libro es precioso, es un libro hermoso, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, ya me va a salir. A ver. Bueno, no puedo hacer esto que hago en clase, ¿no? Acá con el video, o sea, ustedes no tienen ganas de verme a mí buscando algo en internet. Bueno, después cualquier cosa les paso el dato, un libro de poemas creo que era de comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX. Muy lindo. Bueno, el epitafio, decíamos. Pero también otras formas, el silogismo, digamos, el silogismo, vieron la serie de 3 enunciados clásicos de la formulación de la lógica, o sea, están en el cimento de la filosofía. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, ese es el silogismo quizás más famoso de la historia, que digamos, ayudan a formular de forma, ayudan a formalizar, mejor dicho, las proposiciones. Menos mal que no di lógica, porque expliqué re mal recién. Menos mal que no me dediqué a eso. Sí, me encantaba lógica, pero se ve que menos mal que no me dediqué. Bueno, muchos otros, todo género breve, todo género discursivo, caracterizado por la brevedad, puede ser tranquilamente retomado por el microrrelato y trabajado desde una perspectiva literaria, ¿no? Como para producir, decíamos, esta especie de pasmo, de asombro que en general produce el género. Nuestra consigna de hoy justamente tiene que ver con uno de esos géneros posibles, ¿sí? Que es el tweet, ¿sí? El tweet, vieron de Twitter, ¿no? O sea, la red social, el texto hiperbreve, caracterizado por que digamos como siempre tuvo como Sheite como principal característica, ¿no? La idea de la restricción del espacio. Después eso se fue ablandando. Originalmente eran 140 caracteres, a mí me parecía mucho más desafiante como red social lograr decir algo mínimamente interesante solamente en 140 caracteres. Ahora se fue estirando un poco más y tiene el límite de 280 y además la posibilidad de ir como agregando, haciendo hilos. No importa eso. Nosotros nos quedamos con la idea de de esta posibilidad genérica que es el tweet. Se vale, entonces, para ir resumiendo algunas cuestiones sobre el microrrelato, se vale, antes que ninguna otra cosa, más que nada de este carácter intertextual, ¿no? De la necesidad de la alusión,
y muchas veces de la voluntad metaliteraria, o sea, de hablar también sobre la literatura, ¿sí? Y por ende, decimos, requiere siempre de un lector activo y formado en géneros, ¿sí? Es un lector activo que hace algo con el texto y que además tiene algún tipo de formación. Ojo con eso, no estamos hablando de un lector culto, no es el lector al que alude Monterroso, ¿eh? Estamos pensando en un lector formado en géneros, nos referimos que es capaz de reconocer ese juego de alusiones, ¿sí? Antes de... No, voy a dar las características, algunas otras características que uno puede ir relevando a partir del trabajo de Ávila del Plano, pero también de algunos otros trabajos teóricos. Después voy a leer un par de ejemplos y después voy a leer con ustedes el decálogo del microrrelato. ¿Qué otras características va a tener entonces el microrrelato como género? La necesidad y como esencia la elipsis, ¿no? Todo lo que no se dice, todo lo que queda afuera del texto, todo lo que se recorta. Ustedes vieron, por ejemplo, ¿no? En el texto que leyeron, El eclipse de Monterroso, se eliden un montón de elementos, un montón de cosas que no se explican en el texto. Y en primer lugar no se explica tampoco qué es lo que hacen con el personaje después, ¿no? ¿Se acuerdan cómo termina? Para mí ese microrrelato es excepcional, y es excepcional porque es como una especie de decálogo de qué es lo que hay que hacer si uno quiere escribir microrrelatos. Bueno, no lo encuentro ahora. Me lo tendría que haber marcado. Acá está, página 43. ¿Vieron cómo termina? Los indígenas, él está ahí pensando, si me matáis, les dijo, voy a hacer que el sol se oscurezca en su altura, los está amenazando con el eclipse. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Hay también una mirada, fíjense con qué pocas palabras logra caracterizar en definitiva una visión sobre la conquista, ¿no? Sobre la conquista de América. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola, el salto, la elipsis, no se cuenta. Esa escena que es en definitiva la escena, la principal del relato, que es la muerte, la decisión de matarlo y la muerte concreta, no aparece en el texto. Chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la luz opaca del sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices, sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Hablando, ¿no?, de cómo lograr con un texto dar cuenta de una visión de mundo, ¿no?, de una visión de los hechos. Bueno, decía la elipsis, lo que no se dice, la condensación, esto a lo que hacíamos mención también antes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que evitar? En definitiva, ¿eso qué? Hay que evitar pasar información en el microrrelato, ¿sí? Vieron que a veces uno cuando está escribiendo se encuentra frente a la dificultad de que hay ciertas cosas que tiene que decir sobre el personaje. En general estamos acostumbrados a, bueno, tratar de mostrar en lugar de decir. Eso nos ayuda, ¿no? Porque podemos mostrar que el personaje es meticuloso por algunas cosas que hace o por cómo está organizada, no sé, el living de su casa. Pero hay algunas cosas sobre el personaje que necesariamente tenemos que decir. Ese que es como una especie de pasaje de información, muchas veces puede ser muy tedioso, ¿sí? Por ejemplo, pienso ahora. La ciencia ficción de la década hasta la década del 50 más o menos, en general tenía mucho de trama explicativa, ¿sí? Esto es H.G. Wells, ¿no? H.G., no Orson Welles, ¿no? H.G. Wells, cuando ¿cómo se llama? ¿Qué es? En La máquina del tiempo. El tiempo que pierde en el texto explicándonos cómo funciona esa máquina, cómo describiendo esa máquina y su funcionamiento es enorme. Ese pasaje de información es, por lo menos en mi lectura, que no soy una gran lectora de ciencia ficción, siempre lo digo, me gusta, pero me gusta la muy buena ciencia ficción, lo cual habla de que no sé si lo que me gusta es el género, ¿no? O más bien la mano del que escribe.
En cambio, ven, de policiales leo cualquier pavada. ¿Por qué? Porque me gusta el género, claramente. No necesito que sean excelentes policiales. Bueno, sobre la ciencia ficción de esta época decía, para mi gusto hay demasiado pasaje de información. Y eso se vuelve tedioso, sobre todo para los lectores contemporáneos, ¿sí? Se vuelve muy tedioso. Todo eso en el microrrelato no existe. No hay pasaje de información. No se sugiere, el tiempo y el espacio están, si están, es apenas sugerido, apenas es un esbozo. Los personajes no van a estar desarrollados nunca, ¿sí? Ni siquiera a partir de la mostración, ¿sí? Quería decir algo más sobre esto y me olvidé. Bueno, lo que interesa es esto, ¿no? Entonces todas esas cosas ese pasaje de información va a estar puesto de soslayo. Y sobre todo acá, esto que me parece importante, lo que caracteriza al microrrelato como tal es el quiebre de las expectativas del lector. El lector espera que pase algo en relación a algo, a determinada situación, y eso no sucede, ¿sí? Como lo que pasa acá en el eclipse, ¿no? Espera que pase algo en relación al conocimiento que tiene Arrazola sobre sobre los eclipses, y eso no sucede. Los mayas sabían más sobre eclipses que Arrazola y que el propio Aristóteles, ¿sí? Perdón. El microrrelato como tal, en general, lo que se caracteriza es el efecto sorpresa. Busca ese efecto sorpresa. Ojo, eso no significa, hay mucha cuentística que también trabaja sobre eso. Lo hablamos cuando vimos a Quiroga, ¿no? Que para él decíamos, el final para Quiroga tiene que ser un látigo, ¿no? Algo que deje totalmente desconcertado al lector. Bueno, perdón. El microrrelato recupera esa tradición de la narrativa breve. Por otro lado, ¿no? Tiene que quebrar las expectativas del lector, tiene que dejar abierta una serie de sentidos posibles en relación al texto. Nunca obturar el sentido, sino dejarlo abierto. Por supuesto estoy haciendo como una especie de generalidad. Después no es que todos los microrrelatos van a cumplir con todas estas características, ¿no? Claramente. Pero muchos microrrelatos cumplen con estas características como generales del género. Ay, generales del género. Hoy estoy, chicos, les pido mil perdones. Esto de no tener el ida y vuelta hace que sea yo sola discurseando y que a veces me engolosine con mi propia prosa, ¿sí? Es un problema, además del problema de mi salud psíquica. Pero bueno, hay un problema de salud lingüística, ¿sí? Que radica en el hecho de que no tengo interacción con otras formas de decir lo mismo. Bien, vuelvo sobre esto. Va a aparecer entonces una serie de elementos que van a ser recurrentes. Recurrente significa que a veces hay algunos, otras veces no hay ninguno de estos, ¿sí? Va a ser muy típico del microrrelato. El trabajo sobre lo onírico, el trabajo sobre lo absurdo, el trabajo sobre la fantasía, sobre los juegos metaficcionales, o sea, la autorreferencia a la ficción, los juegos lingüísticos por sobre todas las cosas, y va a ser muy habitual y sobre todo una marca de Augusto Monterroso el trabajo con el humor, ¿sí? ¿Qué recursos van a abundar? En general recursos que dependen de la intertextualidad, ¿no? O sea, los recursos paródicos, satíricos, los recursos también, ¿por qué no? Periodísticos, ¿sí? El trabajo sobre... Porque otra vez estamos aludiendo a géneros discursivos con los que el lector ya está familiarizado. Entonces hay determinadas cosas que no debo, en las que no debo redundar, no debo perder el tiempo, ¿sí? Y por otro lado decíamos todo un género de la microficción que trabaja sobre los recursos poéticos. Y dije microficción, digamos, y lo uso como sinónimo de microrrelato. Microficción, microrrelato, microcuento, en general son formas diferentes que de acuerdo a la cultura de pertenencia se les ha dado al mismo género. Acá en Argentina usamos microrrelato, ¿sí? Pero por ejemplo en España es más popular la microficción. No son cosas diferentes, ¿no? Es la nomenclatura, microficción. En general todos aluden más o menos a lo mismo. Y justamente en relación, digamos, piensen que también qué es un microrrelato depende mucho como de
de la forma cultural imperante, ¿no? Siempre Ana María Joa, que es una genia, trabaja sobre el microrrelato y es una genia absoluta, siempre sostiene que una cosa es un microrrelato para la cultura, la literatura norteamericana. Ustedes saben que las short stories norteamericanas son cuentos que para nosotros son excesivamente largos, ¿sí? No estoy diciendo que sean demasiado largos y eso esté mal. Quiero decir, la característica en general, y estoy siendo muy general, ¿no? También lo es Ana María Joa, de la cuentística norteamericana produce cuentos mucho más largos que la cuentística latinoamericana. Y, por ejemplo, que la cuentística argentina, ni hablar, ¿sí? Que tiende a ser mucho más breve y más condensada, pese a lo barroco. Ven que no hay ahí contradicciones. Me compré, por ejemplo, ayer, me compré un libro, me lo trajeron, no salí. Un libro nuevo, era, de un autor norteamericano que a mí me gusta mucho, que se llama Steven Milhauser. Me lo compré además porque yo había leído los cuentos, pero esta es lo tradujo María Negroni. Se llama Barnum Museum, el cuento. Museo Barnum, no me acuerdo si lo tradujeron. Bueno, lo tengo ahí, arriba de la mesa de luz. Ese libro es un libro de cuentos, es un libro de relatos. Cada relato tiene 30 páginas. Y esa es una medida normal para un cuentista norteamericano. ¿Sí? En general, si ustedes se ponen a leer, nosotros, no, salvo La desdichada, creo, el resto de los cuentos que trabajamos, ninguno es ni por asomo tan largo. La tradición cuentística latinoamericana es mucho más breve, naturalmente. Entonces, una cosa va a ser el microrrelato trabajado para un autor, para quien un relato corto tiene 30 páginas, y otra cosa es para un autor, y otra cosa para Silvino Campo, para quien un cuento tiene 2,5, ¿sí? Pero sobre el tema de la longitud y la extensión, ¿cuándo es microrrelato y cuándo no lo es? Yo no tengo ningún tipo de definición, ¿sí? Van a encontrar un montón de definiciones en la web y demás, y de discusiones en relación a este tema. Yo no tengo ningún tipo de definición. Para mí, vieron que yo siempre soy bastante dócil en eso. Acato lo que dice el autor. Si el autor dice que es un microrrelato, para mí lo es. Pero, en general, muchos críticos piensan que es un género muy nuevo. También hay un montón de cosas que están por definirse. Muchos críticos sostienen que un límite es como las 300 palabras. ¿Sí? 300 palabras hacen... más de 300 palabras sería más de... ya no sería un microrrelato. Yo no estoy muy segura de eso. Yo confío más en que haya algo del género que esté respetado, ¿sí? Para mí es un microrrelato en tanto y en cuanto es una estructura completa, pero que parece ser incompleta, que trabaja con esta estética de la recepción, con esta idea de un lector que completa el texto, que le da un sentido total, que trabaja desde la condensación y desde la elipsis, ¿sí? Esas para mí son como características innegociables para pensar en un microrrelato, ¿no? Después el resto de las cosas siempre se conversan. Les dejo, creo que lo subí, en el Classroom también, el decálogo del microrrelato, que está escrito, que es un texto que circula mucho en general, que es un texto de David Lagmanovich, que también ha desarrollado bastante teorías sobre el microrrelato como género, que me parece que les puede llegar a ser de ayuda también para la consigna de escritura. ¿Sí? No lo voy a leer para no redundar, ya vamos 40 minutos y no quiero redundar demasiado, es bastante, se autoexplica bastante el decálogo, pero van a encontrar algunas de las cosas que vimos acá desarrolladas, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener un texto en definitiva para hacer un microrrelato? Vamos entonces ahora, cerramos la persiana de la ventana del microrrelato. Ven que necesito de O3 para conversar. Y volvemos a Augusto Monterroso. Hicimos la introducción, ahora vamos a ver algunas consideraciones generales sobre la obra, algunas cuestiones que me parecía interesante plantearles a ustedes, dejarles planteadas antes de seguir. No, perdón. Bueno, disculpen. Antes de continuar con las características
la obra, les quería leer dos cuentos que trabajan muy bien, sobre todo en relación a la idea de lo incompleto completo y a la idea también de la intertextualidad, a cómo trabaja en relación con lo que ya se ha dicho. Voy a leer de la oveja negra. ¿Cómo estoy? Les pido perdón. De la oveja negra y demás fábulas, les voy a leer uno que se llama La tela de Penélope o quién engaña a quién. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien, a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Ven que lo que hace es tomar lo mismo todo, la historia entre Odiseo y Penélope, o Ulises y Penélope, pero trabajada como desde el sentido contrario, para producir este efecto de pasmo, ¿no? El único defecto de Penélope era que era demasiado aficionada al tejido, cosa que, sin embargo, le había dado por ventaja pasar mucho tiempo sola, ¿no? Es como una especie de contracara, como si contara lo contrario. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, fíjense que dice leyenda y no dice mito, ¿sí? Hay ahí también una consideración casi política sobre qué es leyenda y qué es mito, ¿no? Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. Es al revés, ¿no? O sea, no es que ella teje porque él se fue, sino que él se va porque ella teje. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Hermosa, ¿no? Mezcolanza, hace así como una especie de sopa con todos los elementos del texto, algunos los plantea torcidos, al revés, exactamente, y otros los plantea simplemente como en esta especie de menjunje y de mezcolanza, ¿no? Sobre también el género fábula, para que vean cómo trabajar con un género nos dota a nosotros de por qué trabaja con un género, por qué trabaja sobre la fábula Monterroso. Porque le sirve para pensar todo el juego de intertextualidades y además porque la fábula es un género moral, nada más y nada menos. Quiero decir, uno espera una enseñanza, como dicen mis alumnos, ¿no? De la fábula, una enseñanza del texto. Y él lo que propone permanentemente es dar como una especie de contracara de la enseñanza, como una contraenseñanza. Dice, La oveja negra, el título. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Hablando de metáforas políticas, ¿no? Exacto. Sobre la idea de la reivindicación y de la relectura de la historia, ¿no? Es genial el texto. Bueno, ahora sí, algunas cuestiones generales sobre Augusto Monterroso, después de haber visto estos dos ejemplos de cómo se puede trabajar, cuando se trabaja bien, sobre un microrrelato. Voy a seguir para eso un texto que también les dejo, de Moisés de Paz González, que es su tesis de grado, que se llama La concepción estética de la posmodernidad en la obra cuentística de Augusto Monterroso. Les dejo todo el texto, que es un choclazo infumable, como toda tesis tiene que ser un choclazo infumable, pero además les dejo también un cuadrito de resumen con algunas de las características esenciales que de Paz González ve en Monterroso. ¿Cuál es la hipótesis de este sujeto que nosotros vamos a seguir en relación a Monterroso? Dice, estoy parafraseando, no es literal. La obra cuentística de Augusto Monterroso es una fiel representante de la estética postmoderna porque tiene varios elementos de esta. En particular, porque desmitifica y deconstruye la sociedad contemporánea a través de la ironía, la parodia y lo satírico. Y porque es también parte de un discurso carnavalesco, ¿no? A la manera de Bakhtin, esto lo deben haber visto en teoría literaria, ¿no? El discurso carnavalesco que Bakhtin piensa para Rabelais, ¿no? Y se trabaja en el mismo sentido que Rabelais con la cultura circundante, así lo trabaja Monterroso, ¿sí?
Antes que nada, hacer algunas aclaraciones. Ya hablamos bastante de posmodernidad. Entiendo que es un término hoy controversial, quiero decir, hoy hay un montón de gente que niega la existencia de algo que pueda ser llamado posmodernidad. Sin embargo, como les decía en algún momento, ya ni me acuerdo cuándo, en general la gente que hace historia de la cultura y la gente que trabaja desde la filosofía, es que todos coinciden en afirmar que, decíamos, ¿no? En un largo proceso que empieza con el final de la Segunda Guerra Mundial y termina de cristalizar en algún momento de la década del 70, surge algo que es diferente a lo anterior, que tiene que ver, como lo vimos las clases pasadas, no me acuerdo cuándo, con la caída de los grandes relatos, con los relatos que son estructuradores. Bueno, lo cierto es que hay algo desde la cultura en general, pero también desde la literatura, que parece como fracturarse, ¿sí? Ese algo, los teóricos de la década del 70 y los que vinieron mucho después también, coincidían en llamarlo posmodernidad, ¿no? Lo que viene después de la modernidad. Otros, más contemporáneos, ahora dicen que no se llamaría posmodernidad, sino una suerte de modernidad tardía o alguna cosa parecida, modernidad líquida también, ¿por qué no? Pero lo cierto es que todos coinciden, sin embargo, en señalar, decía, estos que son como cuestiones centrales, ¿sí? Digamos, pueden después diferenciarse en alguna interpretación y sobre todo también en la nomenclatura, pero todos coinciden en algunos elementos que ven que se repiten, ¿no? Esos elementos de la posmodernidad que se repiten en la obra de Augusto Monterroso son, entre ellos y sobre todo, el enorme escepticismo sobre todo, sobre los discursos sociales, podríamos pensar, ¿no? De la iglesia, de la mitología, como en el caso de Penélope. Esperen que voy a estornudar. Perdón. También pero también y sobre todo, acá viene por eso la elección de la fábula, ¿no? También este escepticismo radical se contagia a toda clase de discurso moral. Por eso la idea de trabajar con las fábulas, ¿no? Que es bien propia de la obra de Monterroso. Porque lo que busca es, en definitiva, minar sobre la autoridad que tienen los distintos discursos morales sobre los que se ha asentado en general la modernidad, ¿no? Por otro lado, decíamos, en la intertextualidad, esta idea de entender a la cultura como una especie de enorme red en las cuales todo es partícipe de todo, ¿sí? Esa es una mirada bien también de la posmodernidad. Eso no es tan negativo. Quiero decir, no está visto desde el punto de vista negativo acá tampoco. Todo elemento de la cultura es una red que se sostiene en las distintas interacciones, ¿sí? Los distintos textos, los distintos géneros discursivos, esto que venían apareciendo. Esa intertextualidad en general en la obra de Monterroso, va a decir de Paz González, aparece como en forma de pastiche, ¿sí? Bastante desorganizado, bastante es en la forma de la reelaboración, del reciclaje, la reescritura también de algunas temáticas y de personajes de la literatura universal. La obra, para Monterroso, la obra, decíamos, y en general para la posmodernidad, la literatura es, usando esta especie de estética de la recepción a la que hacíamos mención, es una obra abierta, ¿sí? Abierta a la interpretación. Esto que decíamos tiene mucho que ver con el rol del lector. Otra característica entonces que va a tener la posmodernidad, que se va a ver cristalizado en Monterroso, es la enorme fragmentación. La ruptura del orden tradicional espacio-temporal en el que se desarrolla la acción del relato, ¿no? En el que se organiza la acción del relato, que interpela necesariamente una serie de saberes previos del lector, ¿sí? Y también la voluntad esta de armar, en definitiva, el fragmento. Todos los escritores, nosotros vamos a ver que trabajan a partir de la década, todos no,
muchos escritores que trabajan a partir de la década del 60 van a trabajar desde la idea, desde la concepción del fragmento, ¿no? Desde lo roto. También trabaja a partir de en Monterroso también podemos presenciar, podemos atestiguar esta especie de perfecto uso de la carnavalización, ¿sí? Esta especie de descentralización que propone toda carnavalización, que es trabajar a partir de la voz de lo marginal, tratar de darle la voz a lo que no ha sido escuchado. Eso es bien propio de la carnavalización, ¿no? Bakhtin lo decía cuando habla de Rabelais, dice, bueno, lo que trata es de darle voz a toda esta subcultura que impugna de alguna manera la cultura oficial y la impugna de una forma novedosa y si se quiere revolucionaria, que es a partir de la risa, ¿no? Se burla de la autoridad, en definitiva. Es un poco lo que hace también la obra de Monterroso, por lo menos según De Paz González. Bien, les dejo, fíjense después en el cuadrito, lo tienen todo re bien organizado. Véanlo, lo van a poder ver ahí, van a ver que incluso están los ejemplos y demás. Yo quería decir una cosa más y después explicar la consigna de escritura. Lo que quería señalar tiene que ver con por qué vemos ahora a Augusto Monterroso. Bueno, Augusto Monterroso, por pertenencia generacional, como decíamos antes, forma parte de la generación del boom, ¿sí? Por eso también lo vemos junto con Fuentes y con García Márquez. A mí lo que me interesa del rol de Monterroso en el boom es como el espacio total y absolutamente marginal en el que queda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el boom fue la generación intelectual de los ladrillos, ¿no? Esas novelas, los ladrillos me refiero a esos novelones que eran como auténticos ladrillos de 500, 600 páginas que daban cuenta de una suerte de universo, ¿no? 100 años de soledad da cuenta de un mundo tan vasto, tan complejo que, no sé las ediciones de ustedes, pero una de las ediciones que tengo yo viene con una especie como de árbol genealógico para que uno no se pierda, porque es tal realmente la complejidad de las relaciones que establece que es muy fácilmente perderse en el texto, porque plantea un universo en cierta medida. Lo mismo hacen, en cierta medida, cada uno con su perspectiva, lo mismo hace también Carlos Fuentes, lo mismo hace, ¿por qué no?, Cortázar en Rayuela. Quiero decir, no dar cuenta de un universo, pero sí explorar a fondo una forma y un contenido determinados. Nada más lejano que cualquier idea de fondo de Monterroso. Quiero decir, nada le interesaba menos a Monterroso que trabajar con la idea del fondo, ¿no? Llegar al fondo de algo. Yo creo que en parte por eso no tuvo un lugar adentro del boom. Y en parte, y acá viene la explicación, o sea, eso es la explicación de por qué va por qué lo puse junto con los otros autores. Ahora viene la explicación de por qué no entra en eso. De por qué no va o debería ir después. Porque en realidad la obra de Monterroso, si bien data de los mismos periodos, corresponde por pertenencia ideológica en el sentido de estas ideas que aparecen, ¿no? Que tienen que ver con la posmodernidad y demás, corresponde a mucho después, ¿sí? Quiero decir, no te digo con eso que Monterroso no haya tenido lectores en su momento, porque los tuvo y un montón. Lo que quiero decir es más bien que Monterroso escribía como escribieron los que vinieron más adelante, ¿sí? Y eso se explica en el enorme auge que ha tenido el microrrelato en los últimos 20 años, ¿sí? Nada autoriza más a lo que acabo de decir que el hecho de que el microrrelato como género haya visto esta especie como de explosión total que ha visto en los últimos 20, 25 años, más, como mucho, ¿no?
Género que por otro lado, insisto, no se explica sin la presencia anterior de Monterroso, que vino como a fijar, a solidificar algunas bases y a darles otro estatus también, desde el punto de vista del imaginario, al contenido del género, ¿no? Así que bueno, quería hacer esa salvedad que tiene, me parecía que estaba interesante para ver dentro del conjunto de las figuras que vamos viendo, ¿no? Que integran la generación de la literatura regional, cuál es el lugar que le corresponde a Monterroso. Por último, quería entonces comentarles algo sobre la consigna que les dejo hoy, ya se la subí, hoy la redacté, espero haber sido bastante clara, es mucho más fácil cuando la explico en vivo y en directo, así que se me recontra complicó. Vamos a hacer un concurso, ¿no? Bombos y platillos, el redoblante. El concurso de nanorelatos, lo hago desde hace un par de años en la cátedra. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué son nanorelatos? Si estamos viendo microrelatos. Bueno, nanorelato es una acepción que inventé yo, una palabra que inventé yo, que es para dar cuenta de los microrelatos que son muy, muy, muy breves, ¿sí? Originalmente tenían que tener la extensión de lo que en ese momento tenía un tweet, que eran 140 caracteres. Ahora lo extendimos a 280, ¿sí? Siguiendo también lo que dice Twitter. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, van a tener que mandar, subir a la plataforma. A ver, esperen, no había pensado bien en esto. No, sí, lo súbanlo. En general yo trato de que sean anónimos y de que nadie sepa y qué sé yo, pero se va a complicar. Van a subir, pero no lo van a subir al apartado de tareas, lo tienen que subir al cuerpo principal de la... ahora no me acuerdo si les dije que tenían que hacer eso. Esperen. Esto pasa por escribir a las 6 de la mañana. Que a veces tiene sus contras. Porque yo antes era muy diferente porque era todo en vivo, quiero decir. Ustedes lo escribían, pero yo después hacía otra serie de procedimientos para garantizar la anonimia del concurso. Anonimia que ya veo que con la modalidad virtual se ha ido desdibujando un poco. Bueno, la idea es que lo suban al muro, digamos, de la materia y después vamos a hacer una votación, ¿sí? Van a votar ustedes por un lado y yo por el otro. Vamos a hacer 2 premios diferentes. El premio general, el premio mío, porque esto es una monarquía, entonces yo tengo un voto que equivale a muchos de los de ustedes. No, mentira. Es porque originalmente era solo mi premio y después se me ocurrió hacer esto que es el People's Choice Award, ¿no? El voto de ustedes. Todavía no sé cómo voy a organizar el tema de los votos de ustedes. Ya veré, ¿no? Porque ya me fijé que hay unas plataformas y demás para votar. Pero ya veré, es problema para más adelante. ¿Qué tienen que hacer ustedes entonces? Escribir 5 nanorelatos, o sea, microrelatos de menos de 280 caracteres, con espacios, o sea, menos, límite mínimo no hay solo límite máximo, ¿sí? 5, numerarlos, 1, 2, 3, 4, 5, subirlos al muro y después van a tener que votar. ¿Cuándo tienen que hacer eso? Para la primera clase después de las vacaciones, o sea, el 3 de agosto. Para ahí van a tener ustedes que hacer. O sea, tienen tiempo de pensar y de meditar en esto y de ver qué van a presentar y demás. ¿Qué se van a ganar? Todavía no tengo ni idea, porque además siempre hay algo, una boludez, ¿no? O sea, no hacemos esto por supuesto, no hacemos esto por los premios. Lo hacemos por la honra que significa. Pero también vamos a hacer con los microrelatos que queden, siempre y cuando ustedes me autoricen, vamos a hacer un videíto y los vamos a subir a las redes sociales de la escuela. ¿Vieron? Como hice con no sé si lo vieron, el de Argentina sobre los caligramas. Bueno, voy a hacer algo así, pero con los microrelatos. Otra vez, siempre y cuando ustedes me autoricen. Y además van con la debida referencia, por supuesto. Bueno,
Eso entonces, sobre la consigna. Espero que les guste, la idea es que se diviertan, ¿sí? Seguro que al principio les va a costar un montón hacer, el primer microrelato cuesta un montón, porque uno dice, no, pero ¿cómo puedo hacer? Después es como una especie de tranquera que se levanta y empiezan a surgir y van a ver que van a escribir seguro, hay casos y casos, ¿no? Pero en general escriben después un montón y dicen, ay, la verdad, una vez que le encontré el shade ya no podía parar. Hay muchas formas, ustedes pueden pensar en escribir algo más largo y después ir sacando, ¿no? Sacando lo que consideren menos necesario. Pueden pensar al revés, en algo, en ir poniendo de a muy pocas cosas. Cualquiera de las dos mecánicas, en mi experiencia, da buen resultado, ¿sí? A veces, en general, les recomiendo empezar por sacar, ¿no? O sea, escribir algo más largo e ir sacando lo que consideren innecesario. De acá no necesito decir esto, no necesito decir esto, no necesito decir esto. Ahí en Lagmanovich tienen un par de ideas interesantes como para que lean. Bien, eso. Espero que les divierta. La idea es que se diviertan, que la pasemos todos bien. En general, esto después la votación es en vivo y es re divertido porque es un lindo momento. La gente se lo toma en serio, además es muy simpático. Ya es un clásico de la cátedra, además. Creo que nosotros somos, por lo menos hasta ahora, éramos los únicos que veíamos microrelato. Es uno de los géneros que caracteriza a la materia, no casualmente, porque es un género que también en América Latina ha tenido particularmente mucha pregnancia. Así que bueno, nada, diviértanse haciendo, cualquier duda que tengan, me consultan y pásenla linda. Igual nos vemos la clase que viene, ¿eh? La clase que viene nos toca Octavio Paz, ¿sí? Nos toca Octavio Paz y ya les dejé el material para leer. Vamos a trabajar sobre una obra de teatro que escribió la hija de Rappaccini y sobre unos fragmentos de ese libro extraordinario, inabarcable, interminable por completo, que es El arco y la lira. ¿Algo más tenía para decirles? Creo que no. No tengo nada más anotado, pero nunca se sabe. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa que tengan para comentarme, estoy siempre a su disposición y espero que estén muy bien, que estemos todos sanos, es lo único que importa, que nos estemos cuidando. Sé que es difícil, yo misma lo padezco, es difícil no ver a los seres queridos, no ver yo por ejemplo a mis papás, que no los veo desde hace 4 meses. Pero bueno, hay que pensar que todo esto en algún momento va a terminar, ¿sí? En algún momento va a terminar, ¿no? Si hay algo que me dejó mi paso por la carrera de historia, es cierta mirada no desapegada del contexto, ¿no? Y cierta facilidad para ver the big picture, ¿no? La pintura general de las cosas. Esto en algún momento va a ser una entrada, un capítulo, veremos, en los libros de historia, pero va a terminar, ¿sí? Porque terminaron cosas peores que esto, también terminaron. Así que bueno, lo único que tenemos que hacer es estar ahí cuando termine. Ese es nuestro único compromiso, seguir ahí. Así que arbitremos los medios para que eso suceda, ¿sí? Espero que tengamos todos la energía y la fortaleza espiritual para llevarlo adelante. Nos vemos, cuídense y como siempre quedo a disposición de lo que necesiten. Besos.